N, junto a Piedad Vergara y Aldo Schiapacase. Aldo, hace un tiempo ya que estamos muy pendientes de la preocupación que hay por la natalidad en nuestro país. Podríamos decir en realidad la crisis de natalidad. Hay ya 4 regiones de Chile que han tenido más muertes, más fallecimientos de personas que nacimientos. Y eso te habla de un futuro complejo, si lo pensamos en distintas perspectivas sociales, de lo que puede significar el hecho de que exista hoy en día menos nacimiento de personas y, por supuesto, un envejecimiento de la población importante. De hecho, las cifras del INE dan cuenta de una disminución del 20% de los nacimientos en 2024 en comparación al año anterior. 20% en un año, no es menor. Para hablar con conocimiento y para poder opinar cabalmente de lo que está pasando, nos hemos contactado con el doctor Sebastián Illanes, que es gineco-obstetra de la clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a País ADN. Muy buenos días, Aldo. Hola, Piedad. ¿Cómo están ustedes? Hola, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros con este tema que yo creo que las autoridades ya han empezado a poner atención. Me imagino que ustedes en el área de la salud también. ¿Cómo ven estas cifras? ¿Cómo ven el hecho de que, por ejemplo, ya en 4 regiones de nuestro país, en el año pasado, se hayan tenido más fallecimientos de personas que nacimientos? Sí, esto es un tema que viene ya desde hace algún tiempo en la academia y ha surgido ahora en el área más noticiosa en el último tiempo, pero esto es una preocupación que en el área académica, en el área de investigación, viene por un largo tiempo, y esto no es solamente un fenómeno que se da en Chile, sino que es un fenómeno a nivel mundial. La gran mayoría de los países está bajo la tasa de reemplazo poblacional y algunos países tienen tasas muy, muy bajas, como Corea, como Singapur, que tienen tasa de 0,9, y nosotros no estamos muy lejos de eso, estamos con tasa de 1,1, por lo tanto la situación en nuestro país es crítica también, y si no se implementan medidas pronto, vamos a ver efectos en distintos estados, no solamente en el tema de la maternidad en sí, sino en temas país que son muy, muy relevantes. Doctor, hay muchas razones que podrían explicar la baja creciente de la natalidad en Chile, pero la lógica es mirar lo que pasa planetariamente, que es un fenómeno que ya se ha dado en otras latitudes y contra el cual las autoridades han tratado de tomar medidas, ¿no? Así es, esto es un fenómeno que viene... Es un fenómeno complejo, ¿eh? Esto no es una sola razón, son múltiples razones. Y ahí, cuando uno no entiende que esto es multicapa, que hay muchas razones, tampoco se entiende, si no hay un buen diagnóstico, los remedios que se utilizan para tratar de solucionar este problema tampoco son efectivos. Entonces, hay cambios en las prioridades y las expectativas de vida, hay razones de costo y de la crianza, de tener hijos, cuánto sale hoy en día desde el punto de vista de las casas, los colegios, dificultades para conciliar familia y trabajo. Tenemos que pensar que hoy en día la sociedad en donde los matrimonios, las parejas que ambos trabajan es la gran mayoría. Hay factores biológicos y de salud, también hay baja de fertilidad asociados a la contaminación, que es otro tema importante. Hay culturales y sociales, inseguridad económica. Por lo tanto, los factores que explican esta baja natalidad son múltiples, y esos factores tienen que ser abordados de manera integral si queremos tener soluciones reales para estos problemas. Sí, además, sí, y me imagino, doctor, usted también ve el caso particular de las mujeres, no sé, sus pacientes, en general también lo que puede escuchar de sus colegas. ¿Cuál es la conversación con las mujeres con respecto a este tema? Me imagino que se ha visto en los últimos años el cambio también en las decisiones que van tomando también las mujeres. Mira, yo creo que aquí los problemas son principalmente 3, lo que tú escuchas más frecuentemente de las mujeres con respecto a son cambios en las prioridades, o sea, la autorrealización personal pasa a tener una relevancia importante. Dentro de todas las relaciones personales, la maternidad es una de ellas, es importante, pero pasa a ser una más dentro de otras prioridades, y eso es un fenómeno bastante nuevo. La maternidad era la gran prioridad de generaciones anteriores, y hoy en día es una de
que se asocia a otras prioridades. También los altos costos es un factor muy importante, la inversión que se tiene que hacer, no solamente del punto de vista económico, aquí hay el tema de inversión no es solamente económico, es una inversión de tiempo, es una inversión de postergar prioridades que yo tenía, y por lo tanto hay este costo que es económico, que se ha ido aumentando, pero también hay que visualizar esto como un costo integral, y el trabajo. Yo creo que la dificultad de conciliar familia y trabajo, porque hay falta de flexibilidad laboral, porque hay una escasez de apoyo para que una madre pueda conciliar esto, son las, te diría yo, las principales razones que uno escucha cuando conversa con las pacientes para postergar o disminuir el número de hijos que están teniendo. Estamos conversando con el doctor Sebastián Illanes, gineco-obstetra de la Clínica Universidad de los Andes, sobre esta crisis de natalidad que está atravesando Chile y que sigue también un poco la línea de lo que ha pasado en otros países. En ese sentido, doctor, ¿qué pasa también con los embarazos que son, o sea, hay embarazos hoy en día que ya, primero la pregunta, ¿desde cuándo se consideran embarazos de riesgo, por edad me refiero, o embarazo geriátrico como se le dice, y cuántos embarazos también generan en este tipo de situaciones, ¿no? Problemas también de salud, o sea, es un tema también el embarazarse muy tarde. Sí, absolutamente. Esto es un gran cambio cultural y social. Tú observas el fenómeno de envejecimiento de la población y la postergación de la llegada del primer hijo, y eso tiene principalmente dos razones: que hay una menor presión social por tener hijos. Antiguamente había una gran presión social, hoy en día esa presión social prácticamente no está, y también hay un menor apoyo comunitario. Por lo tanto, ese menor apoyo familiar, necesitas tú tener una posición bastante establecida para poder la llegada de los hijos, porque si tú vas teniendo generaciones tras generaciones con menos cantidad de hijos, hay menos cantidad de hermanos, hay menos cantidad de primos, o sea, las redes familiares también están muy reducidas, por lo tanto, tú tienes que tener una situación ya muy establecida para decidir tener un hijo. Entonces, eso ha hecho que se postergue, o es uno de los factores que explica por qué se ha postergado la maternidad junto con los otros que te señalé, y el problema está en que biológicamente el periodo ideal para el embarazo es el periodo que va entre los 20 y los 30 años, en donde existe los componentes biológicos están mejor adaptados para el embarazo. A medida que se va postergando esta maternidad, van apareciendo dos tipos de cosas. Uno, que aparecen patologías que no estaban presentes y aparecen presentes y que pueden ser agravadas con el embarazo, pero también aparecen problemas de fertilidad. Por lo tanto, tú tienes mujeres que postergando la maternidad van a tener menos posibilidades de embarazarse, y tú empiezas a hacer intervenciones para el embarazo, y eso también está asociado a ciertos riesgos. Por lo tanto, es un fenómeno que es un feedback negativo. Yo postergo, pero para poder postergar tengo que empezar a hacer más intervenciones, y además tengo que adaptar un organismo que está menos diseñado o biológicamente para un embarazo, y por lo tanto empiezan a aparecer más complicaciones, y también complicaciones de las patologías que antes no estaban presentes y que se ven agravadas por la presencia del embarazo. Sí. Ahora también me imagino, doctor, y yo creo que también muchas pacientes se lo han mencionado, hay un tema social que va más allá de la medicina, que tiene que ver con la poca empatía quizás también que existe hoy en día en la sociedad hacia las madres y sobre todo hacia los niños, hacia las guaguas. Esto de ir a un restaurante, por ejemplo, y que te miren feo si es que tu guagua está llorando, lo mismo, no sé, en los aviones. Hay centros comerciales que no tienen lugares para mudar o para amamantar, hay lugares donde no se puede entrar con el coche. En ese sentido también se dificulta un poco la labor de la maternidad, la paternidad también, pero hay que decirlo, la coparentalidad nunca ha sido, hasta el día de hoy creo yo, equitativa. Pero es complejo también ese... Primer feminista. O sea, es que en ese sentido es importante, los hombres no se involucran de la misma manera en calidad de tiempo que las mujeres, pero ahí hay un tema también con respecto, es más social que médico, podríamos decir, pero que obviamente genera que, tener guagua hoy en día es muy difícil, porque hasta me miran feo en la calle si mi guagua llora. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y eso es un cambio cultural. Es darnos cuenta que si no favorecemos familias que tengan más de un hijo,
estamos envejeciendo la población y eso nos va a afectar a todos. Tiene impacto en la economía, genera problemas en los sistemas de salud y pensiones, tiene impacto en la innovación y el desarrollo. Los motores de las sociedades son principalmente la gente joven, la gente que quiere salir de su zona de confort, y eso no lo vamos a tener en unos años más. Por lo tanto, si como sociedad no entendemos que esto es un problema, no un problema para el país, sino un problema para mí, nadie me va a poder pagar las pensiones. ¿Cómo voy a administrar la salud de una población que envejece, que es cada vez más cara? ¿Quién la va a pagar si no hay gente joven que esté haciendo innovación? Hay cambio geopolítico, hay cambio de migración. Tú tienes que traer inmigrantes si tienes un país con baja natalidad. Entonces, esto es un problema que me afecta culturalmente, socialmente. Yo tengo que tomar mi posición, mi responsabilidad, y eso implica, en parte, lo que tú planteas. Ahora, yo creo que también los hombres tenemos una gran cosa que decir, y déjame decirte una cosa biológica que yo me dedico mucho a la investigación, y esto es un área que es muy interesante. Primero está todos los cambios, que cada vez es más evidente de que la neuromodulación que se produce con el embarazo, esto que mal llamado baby brain y todas estas cosas como un aspecto despectivo, tiene un aspecto que es muy positivo. Nosotros necesitamos mujeres que hayan estado embarazadas en nuestra sociedad, porque el embarazo genera cambios y neuromodulación en el cerebro de las mujeres que le permiten tener una forma de pensar, una forma de racionalizar las cosas, una forma de mirar las cosas que es absolutamente extraordinaria, porque biológicamente y por evolución los cerebros de las mujeres, por el embarazo, por los cambios hormonales que hay y por la presencia de la placenta, hace que se hayan adaptado y hayan generado capacidades que si no está la maternidad no existen. Sin duda. Ahora, pero si no es conveniente o no es factible tener un embarazo, yo creo que ninguna mujer, por mucho que pueda servir un cerebro mejorado, si no se puede o si no hay condiciones para ser madre, es difícil, yo creo. Absolutamente. El punto que quiero hacer es que como sociedad tenemos que favorecer la maternidad. Lógico, sí. Y a veces es mi punto. Y además, los hombres también. Los hombres nos baja la testosterona durante el embarazo y se mantiene baja bastante tiempo después. Si es que están presentes, digamos, también. Si es que están presentes. Lo ideal es que estén presentes. Entonces, ¿cómo favorecemos todas esas cosas como sociedad? Porque lo que ha demostrado la biología es que necesitamos favorecer eso. Necesitamos potenciar el embarazo, pero no a costa de un sacrificio de la mujer. Claro. Tenemos que entender que el embarazo no puede ser a costa, y tomo tu punto, y que me parece muy relevante la puntualización que tú hiciste. Tomo tu punto. Como sociedad no podemos castigar a las mujeres por el embarazo. El embarazo tiene que ser, porque como sociedad tenemos que entender que es favorable a la sociedad tener niños, no solamente por un tema geopolítico, sino porque es muy conveniente desde el punto de vista global e integral que la mujer. Entonces, esto tiene que ser una ganancia y como sociedad tenemos que valorizar eso. Sí. Y por lo tanto, los países que han sido exitosos, que son muy pocos, que han sido exitosos en sus políticas para bajar las tasas de natalidad, han puntualizado específicamente esto, que son países como Francia principalmente, países nórdicos como Suecia, en donde han implementado asignaciones económicas, pero también de respeto y de valorización de la maternidad, que permiten que Francia en este momento tiene la tasa más alta de natalidad, muy cercana a la tasa de recambio, la más alta de Europa, con políticas específicas a esta visión integral de la maternidad y no verla como un castigo a la priorización de la mujer en cuanto a sus intereses, sino como valorización para la sociedad y cómo valorizamos el hecho de que la mujer se embarace. Doctor Illanes, perdón la contingencia de la pregunta, pero está bueno llevar a una guagua de 8 días al Congreso, ¿no? Un sitio tan contaminado. Yo soy solamente el ámbito científico y no me meto en la contingencia. Pero le pregunto desde el punto de vista científico. Hubo preocupación ayer por el pequeño Borja. A ver, hoy en día yo creo que independiente de lo que pasó ayer, uno lo que le recomienda a sus pacientes y las pacientes que tienen más hijos, que trate de aislar lo más posible a los hijos pequeños porque su inmunidad se está desarrollando y por lo tanto la exposición a virus de los hermanos o de la gente que los rodea
aumenta el riesgo. Entonces estamos en una sociedad en donde el contagio de virus, por ejemplo, solamente para tomar un tema absolutamente de corte médico, puede producir. Entonces uno les recomienda tratar de exponer al niño lo menor posible a medios ambientes en donde exista una alta transmisibilidad viral. Eso podría decir solamente. Entonces uno tendría que tomar precauciones, y si una madre lleva a su hijo, tendría que tomar las precauciones para tratar de disminuir al máximo la posibilidad de contagio de transmisibilidad viral. Claro, y ahí también me imagino, doctor, insisto, más allá de la política, el hecho de estar viendo como se dice, baby boom de la generación joven de la política, ¿podrá tener alguna incidencia en que haya un mayor incentivo, mejores políticas públicas al respecto? Porque tenemos al presidente, tenemos a la ministra vocera, que ahora está con postnatal, Camila Vallejo, el mismo presidente, como decía, ahora Carol Cariola también. Yo creo que sí. Mira, hoy día tuvimos justo una presentación de eso. Una de las doctoras en la clínica nos presentó un tema que se llama la matrescencia, que es un término que se ha ido acuñando, que es una mezcla entre la maternidad y adolescencia, porque en el fondo lo que se plantea hoy día es que la maternidad, el hecho de estar, y el embarazo en sí y la maternidad en sí genera cambios que son tan importantes como los cambios que se producen en el cerebro durante la adolescencia. Se produce como una maduración del cerebro hacia estas características que yo te planteaba, que en el fondo le hacen tener funciones cognitivas que son muy particulares solamente de las mujeres que han estado embarazadas. De hecho, hay estudios que muestran que las mujeres que no están embarazadas no generan estos cambios que uno lo puede ver como positivo o negativo, y hay que evaluar eso, pero eso es lo que sucede biológicamente. Claro. Entonces, me parece que una mujer que ahora está embarazada se da cuenta que hay cambios, se da cuenta que hay realidades que es muy difícil concebir cuando uno solamente las tiene desde el punto de vista teórico, y entiende que podrían existir, pero cuando uno las vive, entiende que las necesidades que tienen nuestras mujeres hoy en día en Chile, y espero que eso se traduzca en que existe una mayor sensibilidad en la clase política para algo que tenemos que implementar. Claro. Tenemos que implementar, creo yo, dos cosas. Una, porque las tasas de natalidad no van a cambiar de la noche a la mañana, van a cambiar en el largo tiempo. Por lo tanto, esto es una estrategia multinivel, en donde tú tienes que tener intervenciones políticas, tienes que tener intervenciones a nivel de, por ejemplo, de financiamiento de investigación, porque toda la investigación que se está haciendo en este tema, nosotros en Chile se hace esta investigación en este tema, pero mucho viene de afuera, y como eso se aplica a las realidades locales, también tiene que venir a haber un tema de investigación, tiene que haber un cambio de conceptual en las empresas, cómo favorecemos la maternidad a nivel de las personas que trabajan en la empresa, cómo existen en sentido económico, etcétera. Y yo espero que el hecho de que tengamos una clase política, como decís tú, joven, que está embarazándose y que está más expuesta a la vivencia de lo que esto significa, esto genere una mayor sensibilidad para implementar los cambios que se necesitan. Ahora, doctor, solo para salir de la duda, en redes sociales se comentó mucho ayer que lo que había hecho la diputada Cariola era un show, que no era necesario, pero tengo entendido que una guagua de 8 días, sobre todo por lo menos hasta el mes, que está con lactancia exclusiva, no puede, o sea, comen por lo menos cada 3 horas, si es que no, con libre demanda, no puede separarse de su mamá. O sea, en el caso de que la diputada Cariola haya decidido ir al Congreso, sí o sí tenía que ir con su hijo, ¿no? Yo creo que la que mejor sabe qué es lo que le conviene a su hijo es la madre. Uh-huh. Por lo tanto, si una madre toma una decisión de esas características, yo la valoro y la respeto. No me introduciría en su cabeza, porque creo que no tengo ni derecho, ni tengo toda la información para poder decirte si lo hizo bien o lo hizo mal. Es muy difícil juzgar, y yo lo que siempre creo que es una máxima: una madre siempre va a tomar la mejor decisión para su hijo. Uno tiene que asumir eso. Se puede equivocar, pero... Es como la máxima de que el cliente siempre tiene la razón. Más o menos. Entonces la madre debiera siempre tomar una buena decisión con sus hijos, porque pensar lo contrario es muy difícil, porque en el fondo uno tendría que estar instrumentalizando a su hijo. Eso es complejo de pensar. Sí. Y por lo tanto, me parece que la gente que está criticando, pensando que está haciendo un show y todo, no entender tampoco cómo la relación madre-hijo y cómo una madre se desvíe por su hijo y es capaz de dar su vida por su hijo. Entonces, sí, madre primeriza, además.
Exacto, entonces me parece que hay que entender, y yo soy una persona muy positiva, entonces creo que veamos la parte positiva. Si ella a lo mejor es un ejemplo, y que permitamos tanto en las empresas como a nivel de gobierno y todo, que las madres pueden ir con sus hijos pequeños al trabajo. Eso es otra cosa que favorece lo que hemos estado conversando. Eso es una política que está implementada en otros países, y no es la primera política que va con su hijo al Parlamento. Eso se ve en los países, en Nueva Zelanda se ha visto en Inglaterra, que mujeres van con su hijo e incluso amamantan. Y nadie se sorprende, nadie se escandaliza, porque hay una mayor sensibilidad a este tema. Si esto que hizo la diputada Cariola ayer sirve para eso, bienvenido sea. Yo no veo un aspecto negativo. El que quiera ver aspecto negativo siempre va a buscar la quinta pata al gato. Esa es mi posición. Doctor Illanes, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en País ADN. No hay problema. Muchas gracias por la invitación y encantado de haber podido resolver alguna de las dudas. Gracias. El doctor Sebastián Illanes, ginecobstetra de la Clínica Universidad de los Andes, estaba revisando las cifras, Aldo. Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y Magallanes son las 4 regiones donde hubo el año pasado, el 2024, más muertes que nacimientos. Y en Valparaíso las cifras son interesantes. 12.700 nacimientos y 14.600 defunciones. Para que te hagas una idea de la diferencia también que hay en ese equilibrio que deberíamos tener. En Magallanes se entiende porque hace mucho frío. En Magallanes la diferencia fue un poquito menor, pero igual. 1.033 nacimientos, 1.129 defunciones.